Bueno, muchas gracias por haber venido a esta especie de segunda parte de Contra Cromañón. Yo lo prometo, yo me quería quitar. Pensaba que cuando había cumplido esa triste penitencia de tener que volver sobre el nacionalismo, porque además se produce este hecho conocido, y es que la conversación entre dos siempre se da a la altura del más tonto. Y entonces tratar con tontos entontece. Entonces uno ha de meterse en estos asuntos con mucha prudencia, porque se le puede envilecer el gusto, pero bueno, ellos no paran, y de vez en cuando el sentido común hay que reclamarlo y recordarlo, y en parte es lo que inspira al libro, que en lo esencial es una reflexión teórica, espero que no gaseosa, en torno al ideal de ciudadanía, reconociendo algo que forma parte de la sabiduría compartida y sedimentada, de la escasa sabiduría compartida y sedimentada de la ciencia política, y es que la tradición de la izquierda arranca precisamente de ese ideal de ciudadanía, de la lucha contra los privilegios, de que el haber nacido en una casta social no te otorga unos derechos especiales, y que ese ideal ha abundado a lo largo del siglo XIX, es decir, cuando se considera que eso hay que extenderlo también al conjunto de los ciudadanos, con independencia de sus ingresos, después al conjunto de las personas, incluidas las mujeres, y después los individuos de distintas razas, acaba incorporándose en el germen de lo que es la izquierda. Eso, por otra parte, la lucha contra la tiranía de los orígenes, que es una magnífica definición del nacionalismo que dio Fernando Sabater, que repito tantas veces como tengo ocasión. Bueno, ese ideal es el de la izquierda. Entonces es muy de sentido común que las dos cosas chocan. No sé si esto es una especie de rebombori. Está bien, perfecto. Pero no precisamente como eso está más o menos recogido en el libro, y en parte se ha sistematizado con bastante buen tino, con excelente buen tino por parte de mis compañeros de mesa, yo quería que hoy charláramos de algo mucho, pasar de las musas al teatro, ¿no? Bueno, vamos a hablar de cuál es la situación actual de la izquierda frente al nacionalismo, ¿no? Y, bueno, quisiera aterrizar la conversación en lo posible, ¿no? Si hoy miramos el escenario político catalán, que es el más inmediato, nuestra particular cruz, lo que estamos viendo es que se vuelve a repetir en Portugal el eterno raca-raca, ¿no? Con los dos pies básicos y profundamente inseparables. Por una parte, ya hemos visto la euforia que ha desatado el auto, que no la sentencia, como nos aclaró Francés el otro día en su exquisito artículo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues la euforia que ha desatado a los nacionalistas. Para ellos esto es fundamental, es el cimiento, el germen, en torno se van a sustentar el conjunto de sus batallas políticas, y por eso ahí no están dispuestos a ceder jamás un milímetro, ¿no? Por supuesto, los argumentos son todos casquerías, están desvertebrados, son pura chatarra intelectual. O sea, parece de sentido común reconocer que aprender también la lengua común y mayoritaria de los catalanes, según ellos, divide a los catalanes, ¿no? Entonces, además, esto es una aportación fundamental a la pedagogía universal. Parece ser que si la lengua que hay en la calle no hay que aprenderla en las escuelas, ¿no? Esto invitaría a cerrar todas las escuelas del mundo, porque entonces, pero bueno, esto es otro de sus supuestos axiomas, ¿no? Y entonces, además, que todos los estudiantes estén juntos en todas las lenguas, divide fratricidamente a esas gentes. Caramba, esto también no deja de ser una tesis singular, ¿no? Y finalmente, cuando nosotros levantamos el dedo y decimos, oiga, esto no parece de mucho sentido común, nos dicen que estamos politizando y haciendo política de la lengua. Ellos que hacen una cosa que se llama política lingüística, que va de la cuna a la tumba, que abarca todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, y nosotros, cuando criticamos la política lingüística, que no es lo mismo que hacer política lingüística, del mismo modo que hacer cine, no es lo mismo que hacer crítica de cine, una cosa es una película y otra prosa, pues bueno, cuando hacemos estas cosas nos dicen que estamos politizando el debate. Esto no tiene ni pies ni cabeza, pero esto lo repiten un día tras otro. O sea, me he cansado aquí, vamos, que estamos en la mesa, de denunciar algunas cuantas falacias, pero vamos, insostenibles. Y al día siguiente se inaugura y lo repiten como si llueve. Da lo mismo. Porque es importante, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque, bueno, cuando empiezan a hablar de las balanzas fiscales, hay un punto de partida, ¿no? Se han repetido. Estos días hay bastantes textos hechos por amigos nuestros
entre ellos algunos repartidos por el periódico Voz BCN, que es una de las maravillas y alegrías de los últimos tiempos, que aprovecho para hacer propaganda, deberíamos sacarlo aquí, pero con esta versión digital, pero han repartido excelentes documentos y donde, bueno, pues nos recuerdan algo de sentido común, pero hay un aspecto que es básico, y es dónde empieza ese nosotros y ellos, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué hacemos la balanza fiscal entre Cataluña y el resto de España? ¿Y por qué no lo hacemos, qué sé yo, entre las Terres de l'Ebre y el resto de Cataluña? Si han hecho aportaciones fundamentales, pues no sé, los cansots, los castellets, pero no creo yo que eso sea por demás, que están ignorados en la otra parte de Cataluña, porque esa unidad cultural, como bien sabemos, y nos enseñó un historiador magnífico en otro libro que hay que recomendar, de Marc Fany, de la cultura del catalanismo, nos mostró pues que, por ejemplo, que la sardana se descubrió en Cataluña por primera vez en Barcelona en 1920 y nadie sabía de qué estaban hablando, ¿no? Todo eso está construido de cara a cimentar una homogeneidad que permita decir, sí, por aquí está la línea de marcación relevante entre nosotros y ellos. Y bueno, pues oiga, a mí se me ocurren otras muchas más claras, las de clase. Yo puedo predecir a partir del nivel de renta del individuo cómo son el tipo de coche que puede tener, el modo de vida, donde lleva sus colegios, el conjunto de su cultura en el sentido más profundo de los términos. ¿Por qué? Bueno, pues mire, San Gervasio, que tiene una unidad cultural impecable, esto lo reconoces por el modo de vestir, pues que no paguen a los demás, pues para fin y al cabo tiene una unidad cultural. Todo esto lo sabemos, y ahí no hay nada esencialmente de nuevo. Pero hay algo que, por eso quería aterrizar un poco el debate, y es que, tal como estaba, no sé si uno se enferma, insisto, que esto hay que ser internacionalismo, y uno se vuelve paranoico, pero yo creo que no es una paranoia mía, que ha circulado mucho una metáfora, que es esta de los choques que van a trocar, que un choque de trenes, ¿no? Y uno podría perseguirlo, ahora estas ventajas de Google, y va sacando dónde viene el hilo. Entonces, yo recuerdo que el día que hubo la reforma de la Constitución en el Parlamento, pues no se sabía por qué se producía un choque de trenes entre Cataluña y España. Y bueno, estaban hablando de la reforma de la Constitución, no me pareció procedimentalmente legítima, pero el resto no me pareció de una excelente calidad democrática, pero desde luego el problema no era el choque de trenes entre Cataluña y España. Esa imagen la había utilizado también más en un momento, en una entrevista, tengo por ahí recogido la referencia, dice, y es que si España no se aparta, como el baturro, aquí va a haber un problema, ¿no? Chufla, que como no te apartes tú, y bueno, y con ese guión se fueron a las elecciones, ¿no? Con la idea de que podían presionar. Y se encontraban con las elecciones españolas. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos que invitaría? También hubo otra referencia de Pujol, que él dijo en un momento, creo que tengo para aquí una nota, dice, llegado el choque de trenes, con España nadie debería huir. Atentos porque parece ser que hay alguien que puede querer huir, ¿eh? Y eso a Pujol le podía inquietar. ¿Qué hay de nuevo en el paisaje político en los últimos tiempos? Hay dos coordenadas que son fundamentales. Una es el cambio del escenario político. Ahora, convergencia es prescindible. Su particular sistema de chantaje, bueno, ofrecerse al mejor postor, ahora no le iba a servir de nada, y el PP puede prescindir perfectamente en Madrid, y por supuesto aquí no lo necesita. Es al revés, en principio la dependencia es inversa. Eso por un lado. Y por otra cosa, hay algo que es la crisis económica, que eso, pues bueno, invita a tener un principio de realidad, ¿no? La gente no está para metafísicas superestructurales cuando está, con las condiciones de supervivencia están en juego. Y es muy fácil vertebrar un discurso sin nada tramposo que decir, ¿por qué nos estamos gastando en identidad tantas cosas cuando hay necesidades materiales y hay recortes que se están haciendo? Aquí hay una pequeña nota a pie de página que yo creo que merece una reflexión de más rato, pero que por lo menos la descuelgo ahora, y es cómo no se ha producido en esta ciudad tan rebelde, que cada vez que Reagan tosía, o Bush tosía, pues salían miles de personas a la calle, yo estaba entre ellas en la mayor parte de las ocasiones, pero que supo soportar con una tranquilidad estoica, pues algo que repetió en alguna ocasión, aquel verano en donde los trenes de cercanías no funcionaron, eso quiso decir que a la clase trabajadora catalana le aumentó la jornada de trabajo 3 horas diarias, en términos reales, y la izquierda ni tosió. Y además, pero bueno, y hay un grado de aceptación, porque, qué carajo, yo creo que hay algo que el nacionalismo ha heredado, que es el grado de sojuzgamiento que el franquismo consiguió en la clase obrera catalana, o española,
que vinieron aquí creían que no tenían derechos. De esos son mis padres, que si tenían un problema con el señor de la escalera o con quien sea, pues andaba con el azadón que traía al campo, pero no iba a la policía porque no se sentía ciudadano, y eso el nacionalismo lo ha heredado. Para los perdedores, que no son los que se manifiestan, sería interesante conocer la composición social de los manifestantes habituales que en esas manifestaciones de tantas gentes, de tantas antiimperialistas y de razones muy justificadas, pero que nunca llegaban a asomar cuando ha habido alguna otra ocasión para indignarse, y las ha habido, ¿no? Bueno, queda por ahí que esa primera circunstancia de la crisis. La crisis invitaba a hacer una pregunta muy elemental: ¿en qué nos estamos gastando el dinero? Y era evidente que no eran las prioridades sociales. Por otra parte, hay un principio muy razonable que es el de igualdad, que, bueno, las políticas lingüísticas consisten en que hay una competencia, que es la competencia lingüística, que no cumple el conjunto de los ciudadanos españoles, y no cumplen el conjunto de los ciudadanos catalanes, y que se convierte en un requisito en el mercado laboral. En condiciones normales, cuando nosotros tenemos algo compartido, lo que hacemos es eliminar la barrera diferencial. Nos dicen, oye, pues nosotros en algunas constituciones de algunos estados de Estados Unidos había un requisito religioso, pero precisamente el principio de igualdad dijo, no, nada, todos los ciudadanos son iguales ante la ley, y eliminamos el requisito religioso para cobrar un cargo político. Aquí se convierte en un criterio laboral, el principio de igualdad, y eso quiere decir que en España el mercado de trabajo está cerrado para un conjunto de españoles en Cataluña, y una parte importante. Y basta con mirar la situación inversa. ¿Cuántos locutores de televisión, la cosa está de tiempo, que los meteorólogos, hay un montón de meteorólogos que son catalanes que están jugando en las dos ligas, mientras que al revés, catalanes parlantes, y al revés no sucede? Bueno, en situaciones de crisis, ahí hay un argumento de la igualdad que invitaría a decir, oiga, esto es un requisito relevante, y sin embargo, bueno, la crisis lo estaba poniendo en redonda. Por otra parte, la mala gestión de la Generalitat, los déficits heredados durante ese tiempo, en las situaciones actuales, pues también invitarían a decir, oiga, la crisis sería una razón para rebelarse contra esta situación. La importancia de los mercados, yo creo que esto es una consideración muy relevante. Los mercados españoles han sido el escenario natural de la exportación, de la venta de los productos españoles. Entonces vienen con este singular, con este argumento también bastante capcioso, que dice, no, pero es que ahora vendemos más Europa. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Esto no quiere decir nada. Usted está vendiendo aquí, es como dijeron, y ahora vendemos más allá. ¿No? Esto es como cuando a veces lees alguna estadística y dicen, hombre, ha disminuido, ya nos alegramos de que la muerte, los jóvenes, la primera causa de muerte ya no es el SIDA. Bueno, a lo mejor es que ha habido accidentes, los jóvenes no se ponen muchas cosas, lo que ha subido es que se mueren por otra cosa, pero eso no ha mejorado los datos, ¿no? Entonces esa idea, oiga, de momento, una situación de crisis para el comercio catalán, es importante la existencia de España, porque es donde existe algo muy sencillo, que es una trama de afectos, de comunicación, de costes inexistentes, precisamente porque se comparte lengua, y de pautas compartidas, de tradiciones y de productos conocidos, y eso estaba ahí. Y en una situación de crisis eso es relevante. Y por otra parte, pues el hecho de que, bueno, mal que bien, España hoy en alguna medida podríamos decir, mutatis mutandis, el prestamista en última instancia del déficit catalán, de la mala calidad de la deuda que emite Cataluña, ¿no? Sí, es la existencia del Estado español lo que hace que se conozca la posibilidad de recuperar el dinero que se haya podido poner en los bonos patrióticos. En esas situaciones, es decir, por una parte en un escenario político en donde el nacionalismo no tiene nada que decir, y por otra parte en una situación económica en donde las prioridades invitan a discutir buena parte de ese argumentario, y sin embargo no ha pasado nada, ¿no? Y quiero decir que esta es la mejor situación para discutir al nacionalismo, desde el punto de vista de las condiciones objetivas. ¿Qué ha sucedido? El PP, pues está como siempre, a mi parecer, no está contento de que le inviten al club de las almendras saladas, ¿no? Y de usted pues puede venir y le aceptamos en la fiesta de vez en cuando, aunque sea para servir el catering, pero mire, ya por primera vez lo dejamos participar en el festejo y aparentar y tal. Está sosteniendo, pues, al alcalde de Girona, y el alcalde de Girona es un tipo, pues que por ejemplo el día de la Constitución, por primera vez en Girona, no se celebró. De todo esto me he enterado por del blog de CN, ¿no? Pero vamos, es un tipo manifiestamente independentista y está sostenido por parte del PP. La explicación de eso, yo como carezco de todo talento psicoanalítico, pues de la cual me enorgullezco,
pues no se me alcanza, ¿no? No sé qué razones, qué extraños complejos les hace al PP estar en esta situación en donde podría mantener la presión. Es algo que heredaron en su momento. Pues allá Aznar tributó de manera importante en favor de ceder a los nacionalistas durante su primera legislatura. Hay una parte de ella que es que de esos complejos del PP, cuya responsabilidad es de la izquierda. Es que la responsabilidad de la izquierda ha apestado hasta tal punto al PP que si la izquierda se naturalizase en una posición razonablemente ciudadana, en lugar de nacionalismo de segunda línea, pues entonces el PP podría vivir con mayor naturalidad, no tendría el temor a quedarse solo acusado de españolista. En ese sentido hay una cierta responsabilidad. Y luego hay otra cosa, estos son diagnósticos de un difícil control empírico, pero bueno, como estamos entre amigos me atrevo a hacerlo. Es la sensación que en Madrid en realidad tampoco les importa mucho, ¿no? Es decir, bueno, pues le dejamos la cosa costumbrista, que sí, la lengua, tal, y bueno, finalmente nosotros entramos a trapicheos con los del dinero y vamos sobreviviendo mientras tributen, pues esto, sin darse cuenta que por detrás de que todo lo que la situación que hoy tenemos, que si hacemos una foto fija con 20 años o 30 años atrás nos quedaríamos perplejos, es consecuencia de haberles dejado de ir cultivando el chiringuito de la identidad, ir forzando esa realidad. Pero bueno, dicen esto, no, ya se entenderán, es pasión de catalanes, ¿no dirían? Y esa es la situación. ¿Qué ha pasado por parte de la izquierda? Que estaría en una situación, a mi parecer, bastante buena para poder mirar las cosas de otro modo. En la última conferencia, que también estábamos lo mismo, entonces, dependiendo del chiste, te pasa como en clase, que no puedes hacerlo, pero yo recordaba aquella expresión de Ramón y Cajal, que dice, hay tres tipos de venganza, ¿cómo era? De venganza, dice, tres tipos de desagradecidos, ¿no? Los que se olvidan, los que no te lo perdonan y los que se vengan, ¿no? Y entonces yo creo que la relación entre el PSC y el PSOE hasta ahora pensaba que era esta, ¿no? Es decir, ahora se quieren vengar, ¿no? de haber dependido electoralmente de ellos, les han montado el chiringuito, ¿no? Fue el PSOE el que se lo montó. Pero yo creo que la situación ahora podría empezar a cambiar, ¿no? En primer lugar, porque las recurrentes amenazas del PSC de decir es que nos vamos con un grupo propio y tal y cual. Bueno, una característica de las amenazas, y esto es de Premio Nobel de Economía, es que si no las ejecutas nadie se las cree, ¿no? Vas de farol. Entonces, o sea, cuando una amenaza o va para adelante o si no se ríen de ti. Y en el PSC, pues bueno, ya lo ha amenazado tantas veces que nadie se los cree. Pero además, la situación es que, bueno, el PSC tiene muy poquito donde agarrarse electoralmente y lo único sólido que tiene es ese suelo que el PSOE les ha proporcionado, porque todo lo demás se lo han ido quitando. Las pocas veces que ha querido jugar a ser nacionalista, pues como siempre la gente prefiere los originales, o las pocas, muchas veces que lo juega, prefiere el original a la copia, y entonces para eso ya están en ese otro terreno. Y yo creo que además el PSOE estaría en una situación adicional, porque ya no tiene nada que perder, lo ha perdido todo, ¿no? Y lo ha perdido en buena medida como consecuencia de apoyar esas políticas nacionalistas. El apoyo a la reforma del estatuto hubiese sido, si uno pudiera hacer esto de las historias posibles, ¿no? Esto que los filósofos de la ciencia llamamos los contrafácticos, ¿no? Mucho a la pata llana como los boleros, lo que pudo haber sido y no fue, hubiese sido interesante saber que hubiese el desastre del PSOE con independencia de la crisis, ¿eh? Y yo creo que hubiese sido no irrelevante. Lo que pasa es que ahora nos hemos acostumbrado, yo creo con cierta injusticia, a diagnosticarle los errores del PSOE estrictamente a la crisis, y una parte importante venían del lío en el que nos metió como consecuencia de la aceptación del estatuto, de la reforma, de encontrarse con una reestructuración del conjunto del Estado por una promesa de Zapatero acerca de que el estatuto que salía, todo ese maldito lío desvertebró profundamente al PSOE. Pero el PSOE hasta ahora, cuando estaba en la frontera de decir de gano o pierdo, depende de pocos, no estaba para mover mucho la urna, porque cuidado, porque si se peleaba con los nacionalistas podían perder. Ahora ya lo han perdido todo, ¿no? Ahora podrían hacer una pregunta que se la llegaron a hacer, algunos recordaréis, de cuando Carod se entrevistó con ETA, en un momento, por parte del PSOE de Madrid se planteaba aparecer aquí con sus propias siglas y decir, bueno, pues adelante el PSC, y se le llegan a proponer, a uno de ellos, creo recordar, de los que después serían ministros con Zapatero, más en la segunda legislatura. Pero claro, estos acababan de tocar moqueta
y llevaban mucho tiempo estando fuera de las instituciones y decirles a la calle que hace frío y venir con las siglas otra vez era muy complicado, ¿no? Y eso se podía entender, también podían ellos tratar de, y esto es un mecanismo que está en el sistema neuronal humano, de montarnos estos relatos para salvarnos siempre heroicamente, y en su relato muy elemental estaba decir, ahora estamos en el poder, podemos llegar a hacer algo. Vaya, si hicieron. Pero digo que ahora, cuando ya esa situación en donde para el PSOE está todo perdido y van a tener una travesía del desierto bastante larga, pues sería ocasión para empezar a decir, voy a reconstruir algo razonable, sobre todo cuando ven al PP en la connivencia con, bueno, sirviéndole el catering a Convergencia, en una situación que no necesitaría. Y los mimbres intelectuales del argumento están trazados, ¿no? Basta con pensar que una de las consecuencias del Estado de las autonomías ha sido debilitar buena parte de la capacidad redistributiva del Estado. El impuesto de sucesiones, pues naturalmente desaparece porque todas las autonomías están compitiendo para traerse el dinero de las gentes que van a domiciliar allá pues su domicilio fiscal, ¿no? Entonces, lo que sucede en los Estados Unidos, de teoría mínima, las distintas autonomías compiten entre sí para traerse. Eso quiere decir que rebajan impuestos. Eso quiere decir que todas ellas el Estado está perdiendo competencia para determinadas cosas. Ahora hemos descubierto, y esto es una maravilla de las maravillas, pues decir, esta cosa, van a establecerse una tarjeta sanitaria única. Coño, primero desmontamos y ahora descubrimos que hay una cosa que es el Estado. Y el Estado está muy bien que exista, pero vamos a descubrirlo como dijo Hobbes, en plan estado de naturaleza, individuo a individuo y luego pagan. Hombre, pues quizás parece razonable, o pensémoslo también en otras cosas. Cuando un Estado compra medicamentos, y hay gente que sabe preguntar, tiene una capacidad de negociación brutal. ¿Por qué? Con el Estado, porque eres un comprador potente, pero no, van comprando cada una de las comunidades a su aire, y no negocian precios buenos, y eso se traduce en menor eficacia desde ese punto de vista, ¿no? En fin, que hay argumentos, y en el libro se vanan algunos, para reconstruir ese discurso por parte de la izquierda, ¿no? Que no se ha producido, bueno, pues esa es la situación, ¿no? Digo, se dan las circunstancias, que es esa situación de crisis, una debilidad real, objetiva de los nacionalistas, porque la situación económica les ha puesto ante preguntas que no son aplazables, y por otra parte, la propia situación del PSC hoy está en condiciones de decir nada. Hoy no se podría hacer lo que quiera, que tiene una travesía larga al desierto y establecer una reconstrucción. Y yo creo, además, y con esto termino, que ahora es el buen momento, porque Pujol no hace tanto volvió, después de aquello de llegado el choque de trenes, nadie quiere huir, dijo, en otra entrevista, tiempo después, hizo un artículo en La Vanguardia a gente que se asusta. No sé si os acordáis, seguramente poca gente me tengo que someter a esta tortura, pero una vez más tiene que leer apoyo, ¿no? Y hablaba de gente que se asustaba cuando había la posibilidad de independencia. Bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacer, en vez de engrasarles el terreno, es decir, sí, por supuesto, estamos aquí. Y si ustedes, vamos a tensar la cuerda. La última vez que se tensó la cuerda, como consecuencia de Omnium, desató la campaña aquella del boicot. Después, el boicot encontró de alguna forma relativamente espontánea, porque en general a la gente no le gusta que le escupan cuando va a comprar, pues se desató un boicot en España, agitado por bueno, una derecha extravagante y estrafalaria en particular, no lo voy a decir porque yo que le había tenido alguna fe, se lo estoy perdiendo, desató ese boicot. ¿Qué fue lo primero? Entonces, de pronto, ¿qué fue lo que hizo en aquel momento los poderes económicos catalanes? Pues, actuando como corresponde a la burguesía, es decir, por la línea de menor tensión, fueron a llamar a la clase política catalana y decir, dejaros de jugar con tonterías, que esto va en serio. Al año siguiente, la selección española la estaba patrocinando la Caixa. El agua de Bichizo celebró este el año Cervantes. No, bueno, pues a lo mejor hay que poner a la gente ante la responsabilidad de sus decisiones y decir, todo esto tiene un precio. A lo mejor, quizás, es cosa de hacer la pregunta, pero la pregunta significa exactamente esto, que, porque lo están vendiendo cuando dicen la independencia de Cataluña, pues van a encontrar una maravilla de aquí a 20 años. Es posible no tener una maravilla de aquí a 20 años, pero la única certidumbre de cada uno que tendría que votar en ese hipotético referéndum, y hay que recordárselo, es perder en concreto, él de modo inmediato. A lo mejor luego alguien gana, Cataluña. Bueno, pues ahora. Pero como el viejo chiste y usted está a favor de defender la independencia de Cataluña, sí, pues tiene que apretar el botón aquí 10 minutos. Hombre, tampoco hay que pedir tanto, ¿no? Pues en este caso tan concreto, es decir, no, cuidado, porque hay gente que pues, trabaja en Telefónica y eso no sería tan sencillo, otro tiene sus ahorros en Banco Santander. Es decir, eso supone costes. Entonces, pero lo que no se puede hacer es evitar el envite, ¿no?
Y creo que esta no es un momento para recordar exactamente los costes. Y entonces, bueno, pues hay que hacer las preguntas. Pero no es la sensación de que siempre sale gratis. Entonces, en lo esencial, no quería hablar sobre el libro porque se repetió la intervención del otro día. Lo que yo trato de hacer en el texto es proporcionar, por una parte, una cierta réplica a cada uno de los argumentos que se han dado desde el nacionalismo, mostrar su poca solvencia, al menos desde una tradición de pensamiento de izquierda, de emancipador, que viene de la Revolución Francesa, no es un tema conventos, las ideas que se están sosteniendo ahí, mostrar, y ahí creo que es importante, y que ciertas ideas sobre política lingüística, bueno, que el sustrato de la argumentación sobre la lengua es absolutamente insostenible, que es algo que por más que se repitan, y yo creo que ha habido gente de las más respetables intelectualmente que ha discutido con nosotros, que ha modificado sus puntos de vista. Estoy pensando en una persona, pero como miente no voy a decirlo, pero creo que es un tipo razonable, ha discutido, y creo que como consecuencia del debate pues ha modificado punto de vista y lo honra, porque para él, nosotros aquí tenemos un cobijo, nos quedamos con Francesca 2×3, pero debe estar ahí en el frío, y ahí no tiene amigos, ¿no? O sea, que a ver si invitamos a cenar, ¿no? Pero entonces, y luego en la tercera parte pues hay intervenciones más circunstanciales, más de siempre con esta cosa mía pesanita, de convocación filosófica, de cierto calado de mayor largo aliento, y bueno, eso es lo que he tratado de resumir, ¿no? Y bueno, pues como no con eso termino mi intervención, que ya es un poco tarde.